Nuestra lectura del día de hoy está en Hebreos 13 del 1 al 19 y dice así la palabra. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho, han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Iba a escribir, oren por su pastor, pero eso no transmite la seriedad ni la urgencia de la tarea. Esto es una guerra espiritual. Efesios 6:11 al 20. Su pastor está bajo un ataque satánico más intenso que cualquier otra persona que usted conozca.
Satanás quiere descarrilar la fe de su pastor, desanimarlo, arruinar su matrimonio, atrapar a sus hijos. Es sorprendente la frecuencia con la que Pablo, quien comprende tan claramente la soberanía de Dios, pide a las iglesias que oren por él y sus colegas. A veces su petición es general: orad por nosotros, escribe en 1 Tesalonicenses 5:25. En otros pasajes, pide oraciones más específicas. Para protección, gozo y refrigerio, ayuda y bendición, liberación, que proclamaría el Evangelio con valentía. El autor de Hebreos pide de manera similar a sus lectores que oren fervientemente para que él tenga una conciencia limpia y le sea restaurado a ellos. Hebreos 13. ¿Oras por tu pastor? ¿Con regularidad? ¿A diario? Orar es un trabajo arduo. Pablo describe a Epafras trabajando arduamente y luchando en oración por la iglesia de Colosas, Colosenses 4:12 y 13. ¿Trabajas arduamente y luchas por tu pastor? Dios os guarde en su santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca a su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, con su gracia los sostenga hasta que el Maestro venga, soberano en gloria y esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor.
El versículo clave del subtema 2 del día de hoy es Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. La tarea de los líderes de la iglesia es ayudar a que la gente madure en Cristo. Los discípulos que colaboran facilitan grandemente el peso del liderazgo. Nuestro versículo clave, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Como cristianos, debemos prestar atención a los líderes actuales y ayudarles a cumplir con su obligación de atender a la congregación. Nuestro versículo clave, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Buenas tardes, hermanos, seamos bienvenidos a este tiempo de reflexión. El día de hoy nos corresponde el subtema 2, que se titula Pastor e Iglesia, una responsabilidad compartida. Nuestra base bíblica está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Nuestro versículo clave será Hebreos 13:17, que dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. La responsabilidad es la cualidad de responder, es la capacidad de compromiso o de cuidado de una persona consigo mismo y con todo alrededor. Es saber responder con lo que se ha comprometido. Pensando en la responsabilidad del pastor, ¿a qué iglesia no le gusta tener un pastor responsable? A todos nos agrada tener un pastor que siempre responda sabiamente al compromiso que hizo con Dios y con su iglesia. Todos queremos tener un pastor que predique de Cristo, que visite a todas las familias, que aconseje conforme a la palabra, que sea sensible a las necesidades de la iglesia, que enseñe con pasión la palabra, que evangelice, que esté disponible cuando lo necesitamos, que corrija y exhorte con amor, que dé su vida por sus ovejas, que tenga un corazón conforme al corazón de Dios, que su familia y él den testimonio de lo que predica y que siempre estén dispuestos a servir. Pero, ¿hemos tomado también en cuenta la responsabilidad de la iglesia? Cuando una iglesia está en búsqueda de un pastor, solicita que los candidatos llenen todos los requisitos, que cubran al 100% las necesidades de la iglesia, pero lamentablemente no brindan todos los beneficios que requiere el pastor y su familia. La palabra de Dios nos enseña que ambas partes tenemos una responsabilidad compartida. Analicemos qué dice la palabra sobre la responsabilidad de ambas partes. Primero es que la iglesia sea obediente. El versículo 17a nos dice: obedezcan a sus líderes espirituales. Los dos verbos que utiliza el autor de los Hebreos indican la responsabilidad que tiene la iglesia hacia sus líderes, es decir, hacia sus pastores. El primer verbo es obedecer, que en griego es ceder, cumplir, escuchar, poner atención, ser un seguidor. Es dejarse persuadir y compartir la voluntad de una persona superior. También estar dispuesto a cumplir una ley. Si nosotros recapacitamos en lo que acabamos de leer y lo pensamos bien, entonces, si yo voy a obedecer, voy a ceder, no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a dejarme guiar. También voy a aprender a cumplir cuando se me da una responsabilidad. Voy a aprender a escuchar y a poner atención.
yo no soy el que va a ejercer el liderazgo, sino yo voy a aprender a ser un seguidor. Vamos a dejarnos persuadir. Muchas veces pensamos que porque tenemos muchos años en la iglesia, porque hemos leído muchas veces la Biblia, porque hemos tomado muchos cursos bíblicos, entonces nosotros estamos por encima del conocimiento del pastor. Y eso no es más que envanecerse y tener orgullo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre será el modelo. Y Él, sabiendo todo lo que sabía de la Escritura y teniendo una comunión perfecta con el Padre, Él siempre fue humilde y escuchó a los demás. Finalmente Él hacía lo que estaba de acuerdo a la voluntad de su Padre. Pero con esto entonces tenemos que entender que nosotros estamos un nivel abajo de los pastores en el sentido de que ellos han sido llamados a una misión especial por el Padre. ¿Nosotros somos importantes para nuestro Padre Celestial? Claro que sí. ¿Nosotros somos importantes en la iglesia? Claro que sí. Pero ¿cómo vamos a demostrar entonces que nosotros obedecemos? Aprendiendo a tomar el lugar que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad de fe. Porque esto también es estar dispuesto a cumplir una ley, y nosotros estamos leyendo en la palabra que necesitamos obedecer a nuestros líderes espirituales. El mandato de Dios para la iglesia es que obedezcamos a nuestros pastores, porque ellos son responsables ante Dios de darnos cuidado y de velar por nuestras almas. La responsabilidad del pastor es alimentarnos y nutrirnos con la palabra para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo indica 2 de Pedro 3:18. Como rebaño, nosotros debemos escudriñar bien las Escrituras para madurar en la fe, para no estar saltando de iglesia en iglesia buscando un pastor que se amolde a lo que queremos oír. Tomando el ejemplo de que muchas veces las iglesias ponen muchos requisitos a los pastores y quieren que los cumplan al 100%, también entonces la iglesia debería ella misma examinarse y ponerse los mismos requisitos, porque finalmente nosotros somos parte de la fe. Entonces, si esperamos que el pastor tenga un corazón conforme al corazón de Dios, que para mí eso sí es uno de los puntos más importantes, nosotros también debemos analizar cómo es nuestra obediencia y nuestro amor al Padre Celestial. No es justo demandar tanto a un siervo de Dios mientras nosotros queremos ofrecer menos, porque también nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad ante nuestro Padre Celestial. Y el hecho de decir que yo ahora estoy en una iglesia y no me gustó el pastor que llegó y me voy a la otra, es una seña de que nosotros no queremos respetar a nuestras autoridades. También es una seña de que nosotros no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Se dan sus excepciones, y lo vamos a ver más adelante, de que así como hay pastores que toman su llamado muy en serio y se preocupan y se ocupan por la vida de la iglesia, hay otros que han llegado al pastorado por otras circunstancias, sea por una conveniencia económica o por tener un estatus dentro de la iglesia o porque es la actividad que consideran que pueden desarrollar sin esforzarse mucho. También los hay. En ese caso es doblemente nuestra responsabilidad permanecer en ese lugar. ¿Por qué? Porque también nosotros somos guardas de lo que es la comunidad de fe. Entonces vamos a leer nuestra Biblia, vamos a escudriñarla para, como los de Berea, darnos cuenta si lo que nos está predicando el pastor es correcto a la luz de la Biblia, pero si el pastor no tiene una conducta que consideremos correcta basada en las Escrituras, debemos estar orando por él. Debemos también, en la medida de lo posible, aquellas personas que son más maduras en la fe, poder hablar con el pastor de una manera respetuosa, no exponiéndolo, sino tal vez llevándolo a un lugar apartado, demostrándole que lo que se busca es que él pueda tener un mejor desempeño de su ministerio, y esto a lo mejor puede suceder con más frecuencia en los pastores que son muy jóvenes. Tenemos jovencitos que al salir de la prepa
se van a hacer su licenciatura al seminario y adquieren mucho conocimiento bíblico, pero tal vez no tienen toda la experiencia de vida que se requiere. Y a veces se encuentran algunas congregaciones con personas difíciles. Entonces, aquellos que están maduros en la fe, que forman parte de la Grey, en el caso de las iglesias puede ser aquellos que son ancianos de iglesia o hermanos que por su testimonio han demostrado ser también fieles siervos de nuestro amado Padre Celestial, pueden conducirles en amor, haciéndolos sentir primero apreciados porque son parte de la congregación, pero también mostrándoles que si hacen las cosas de manera incorrecta no agradan al Padre Celestial. Entonces, sobre todo en este caso, que a mí se me hace muy presente para los pastores que son muy jóvenes, la iglesia tiene la responsabilidad de dar el cobijo. ¿Para qué? Para que ellos se conduzcan en amor dentro de la palabra de nuestro Señor y puedan cumplir de una mejor manera su testimonio. A lo largo de los años ellos irán madurando, aprenderán incluso a poder dar consejería a otros, pero tenemos que ser conscientes que es un proceso y tenemos que ser conscientes que aunque ellos cuentan con un llamado especial de parte de Dios, igual son humanos, igual pueden tener algunos errores, igual pueden hacer algunas cosas de una forma que no nos guste, pero no está en nosotros el señalar. Nosotros sabemos que el único que tiene la autoridad para juzgar a cualquiera dentro del pueblo de fe es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde interceder unos por otros, porque a nosotros nos corresponde ser esa parte del cuerpo que ayuda a que el cuerpo bien conservado y bien concertado avance para cumplir la función. En el momento que nosotros queremos juzgar, entonces estamos dejando de lado la palabra de Dios. Es muy fácil porque así nos han enseñado en nuestras iglesias a lo largo de los años, pero nosotros no nos vamos a guiar de acuerdo a los usos y costumbres que tenemos en las iglesias y a veces muy arraigados. Nuestra directriz siempre será la palabra de Dios. Cualquier consejo o exhortación que demos basados en la palabra de Dios normalmente es bien recibido. ¿Por qué? Porque tiene un sustento. No es lo que yo creo, es lo que mi Padre me indica hacer. Entonces, nuestra responsabilidad es obedecer, poner atención y cumplir la palabra de Dios. El ejemplo perfecto que tenemos de obediencia, como les decía, es nuestro Señor Jesús, quien fue obediente y fue más allá. Su obediencia fue hasta la muerte. Filipenses 2:8 señala y nos dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Para Jesús no fue fácil obedecer, sufrió para cumplir el mandato de su Padre. Antes de ser arrestado e ir a la cruz, se fue a orar y dijo: Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Yo leía por ahí, hay uno que se llama Reporte Médico de la Muerte de Jesús, y dice que tanto era el estrés que los vasos capilares se dilataron de tal forma que por eso entonces su sudor también salía como si fueran gotas de sangre. Era una tensión impresionante emocional la que él tenía. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le esperaba, y aunque nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en todo, también era humano, 100% humano. ¿Para qué? Para que pudiera comprendernos a nosotros. Él nos comprende a la perfección porque él sufrió hambre, estuvo tan cansado que se quedó dormido, fue humano, tuvo esa experiencia de tener un cuerpo físico y someterse a las necesidades del cuerpo físico. Entonces, él sufrió y padeció este trance porque sabía lo que le esperaba, pero Lucas 22, versículos 42 y 44 nos relatan que a pesar de eso, él tenía una relación con su Padre tan hermosa, diaria, tan fuerte, que él dependió y entonces sometió su voluntad
a la voluntad de su Padre. No es lo que yo quiero, pero si es lo que tú quieres, yo obedezco. Estamos hablando de ese tipo de obediencia. Arriba de nosotros tenemos una cabeza, no puesta por hombres, puesta por Dios, y nosotros debemos de someternos a esa cabeza. La obediencia de Cristo nos regaló la salvación y la vida eterna a los que lo recibimos como nuestro suficiente Salvador. La obediencia a nuestros pastores conforme a la palabra de Dios traerá bendición a nuestra vida personal y también traerá bendición a la iglesia. 2. Necesitamos que la iglesia se sujete y hagan lo que ellos dicen, como lo indica el versículo 17, parte B. El segundo verbo que utiliza el autor de Hebreos es sujetarse. Este verbo se refiere a no resistirse, a no combatir, sino a ceder y a someterse. Como cristianos debemos aprender a sujetarnos a la autoridad espiritual que Dios nos dio. Nuestros pastores son esa autoridad que Dios dejó para el cuidado del pueblo. Nuevamente tenemos que aplicar ese verbo. Entonces, si sujetarse es no resistirse, yo no tengo que llegar siempre a la defensiva. A veces también nosotros como congregaciones prejuzgamos. Aún no conocemos al pastor, pero si va a llegar pastor nuevo a la iglesia, a la congregación, a la misión, damos mucho oído a lo que se dice de él, sin saber con certeza si lo que están diciendo es verdad o nos están mal informando. Entonces, antes de hacer eso, yo no me resisto, permito que él llegue, lo veo trabajar, interactúo con él, no combato con él, yo cedo ante las peticiones que él haga a la congregación y también me someto. Las mujeres que están casadas tienen que tener también ese tipo de actitud hacia sus esposos, porque ellos son su cabeza. En este caso, en la congregación, el que ha sido puesto para pastorear ha sido llamado por Dios. Él le da esa autoridad para poder guiar a su pueblo. En el caso de los pastores, juntamente con las iglesias, nuestra cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. Nosotros debemos recordar lo que hemos visto en meses anteriores, es que nosotros fuimos diseñados por Dios con o de una forma original. Y dentro de ese diseño de Dios está que nosotros podamos ser obedientes a nuestras autoridades, porque en la medida que cada uno toma su lugar, se puede realizar un trabajo en armonía, un trabajo en paz, un trabajo para la gloria de Dios. No todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser mano, que a veces nos hace mucha falta las manos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa humildad para reconocer en qué lugar me ha puesto Él, cuál es la labor que yo he de desempeñar y darle el lugar de importancia que merecen los pastores. Porque lo vamos a ver más adelante, es que no solamente ellos tienen un llamado especial que es irrevocable, sino a mayor responsabilidad será mayor lo que se le demande. Ellos un día van a rendir cuentas sobre ese llamado que tuvieron, sobre ese pastorado que ejercieron. Si lo hicieron para gloria de Dios, serán recompensados. Pero si actuaron neciamente y con negligencia, Dios le dará a cada uno lo que merece, porque Él es el único juez justo, no nosotros. Yo creo que muchas veces nosotros apelamos a la misericordia de Dios, pero no queremos apelar a su justicia, porque sabemos precisamente que dentro de esa justicia que es perfecta, Él va a dar a cada quien lo que se merece. Entonces, nuevamente les invito a no juzgar, ni ejercer juicio, ni hacer demandas sobre la vida de una persona, sobre todo de un siervo de Dios, porque él será también llamado a cuentas por el príncipe de los pastores. Y qué alegría por aquellos siervos que sirven a su Señor con todo el corazón, con todo el ánimo y con todas sus fuerzas. Qué lamentable y qué triste será
para aquellos que están ejerciendo un pastorado, pero su motor o su guía no es agradar a su Señor, no es agradar a su Padre Celestial. Qué difícil será para ellos presentarse delante de su Dios verdadero y único y tener que ser llamados por lo que hicieron o dejaron de hacer. El apóstol Pablo a los romanos les dijo que nuestras autoridades fueron puestas por Dios. Romanos 13, 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Para nosotros también a veces con mucha ligereza juzgamos a nuestras autoridades, pero olvidamos algo. Todos los que son puestos como autoridades han sido porque Dios lo ha permitido. Así puedan ser las personas más corruptas, no lo sabemos. Dios así lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente sabio y siempre hará las cosas con un propósito, el cual tal vez nosotros ni sospechamos. A veces yo he escuchado a hermanos dentro de la iglesia expresarse muy mal de las autoridades. Tampoco ese es el papel de nosotros como cristianos. Puede ser que en realidad sean corruptos, que nosotros no estemos de acuerdo con la manera en que gobiernan, pero antes de nosotros ejercer palabras de maldición o de juicio, nosotros debemos reconocer que por algún motivo Dios los ha colocado. Él tiene un propósito y nosotros como pueblo debemos ser obedientes a nuestras autoridades, a las leyes que nos rigen, conducirnos bien como ciudadanos responsables de nuestra sociedad. Y si de verdad estas personas que están gobernando están muy mal, nosotros debemos de estar intercediendo por ellos en oración y buscar la manera posible de que sea presentado el Evangelio a ese tipo de gobernantes. Esa en realidad es nuestra labor. Cualquiera puede señalar, las personas del mundo que no tienen fe en Cristo ni tienen esperanza de salvación también lo hacen. Pero, ¿qué se requiere de nosotros? Obediencia, ser ejemplo. Ahorita brevemente recuerdo en el caso de Daniel, cuando dicen que no se deben de inclinar a nadie más que a la estatua del gobernante de ese tiempo. Y él no lo hace. No lo hace porque ahora para nosotros la Biblia, pero en aquel tiempo la ley que él conocía explícitamente era: tú no te vas a arrodillar frente a nadie más que a tu único Dios, el único Dios verdadero. Entonces, él obedece eso. Pero si analizamos todo lo demás, él cumplía fielmente todas las leyes de ese reino. No había cómo pudieran tacharlo, no había cómo pudieran juzgarlo. ¿Por qué? Porque él era un ciudadano ejemplar. Por eso a su gobernante le duele mucho saber que él está en el foso. Pero al ser Daniel fiel a la palabra de Dios, él preserva su vida. Entonces, nosotros debemos de cumplir con nuestras autoridades y debemos de cumplir lo que establecen nuestras leyes, sí. Si surgiera alguna ley donde va contrario a la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. En nuestro país no sucede así, en otros países sí. Nosotros debemos estar agradecidos porque en ese sentido no es tan difícil para nosotros. En realidad nosotros podemos leer la Biblia, estudiarla, vivirla, pero aún así al punto que regresamos es: nuestras autoridades han sido puestas por Dios y nosotros debemos de comportarnos como ciudadanos del reino. Vamos a interceder, vamos a cumplir las leyes, vamos a buscar la manera de presentar el Evangelio a las autoridades que no lo conozcan, porque es ahí donde podrá haber un cambio y podrá haber un gobierno muy justo. No es por quién votes, cualquiera que esté en ese lugar de poder, es que nosotros, nuestra responsabilidad es presentar el Evangelio a toda criatura. Bueno, seguimos con este tema. Entonces, sean autoridades gubernamentales o eclesiásticas,
Dios las ha puesto y el mandato de Él referente a nuestros pastores es someternos porque ellos velan por nuestras almas. En innumerables ocasiones nos resistimos a sujetarnos a nuestro pastor y ponemos excusas para hacerlo. A veces es nuestro orgullo lo que no nos deja ser pastoreados. No nos agrada que nos exhorten o que nos corrijan conforme a la palabra. No hay mayor tristeza y desgaste espiritual para el pastor que querer avanzar contracorriente. Las fuerzas y el ánimo se le van acabando. Muchas veces la iglesia es la responsable de que los pastores dejen de esforzarse y de que se enfermen, porque no se suman al trabajo que realizan y solo critican desde la banca. Cuando no estemos de acuerdo en algún asunto con el pastor, oremos y pidamos al Señor dirección y discernimiento para poder proceder conforme a su voluntad. También en este punto nosotros tenemos que entender que los pastores no son todólogos. Yo he encontrado pastores, sobre todo en comunidades rurales, que ellos son los que llegan y limpian el templo, abren el templo, cierran el templo, dan el mensaje, pero si hubo un convivio, ellos son los encargados de poner las mesas, o sea, ellos hacen todo. Y si nosotros somos conscientes, es que el pastor está llamado por Dios no para servir las mesas, sino más bien para velar por la sanidad espiritual de la congregación. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántas de ustedes, hermanas, cuando tienen que preparar su estudio bíblico, cuánto tiempo dedican para la preparación de un solo estudio. Yo conozco hermanas que a veces se llevan 2 o 3 semanas cuando les va a tocar dar el tema de la femenil, porque les gusta estudiar, porque lo tienen que hacer varias veces, porque todavía se ponen nerviosas al pasar y compartir la palabra. Y a veces queremos que el pastor dé el estudio del miércoles, el estudio de la femenil, el culto de oración, alguna actividad extra el sábado y luego que prediquen los 2 cultos y que también dé la escuela o la clase de escuela de formación cristiana para los adultos. Queremos que hagan todo eso y que lo hagan bien, pero ellos también requieren tiempo para prepararse. Ellos también requieren tiempo para su familia, requieren tiempo de descanso. Nosotros debemos de ser conscientes que por eso la congregación tiene una responsabilidad y es la de tenerlo a él como líder, distribuyendo las actividades que se van a realizar en la vida de la iglesia. Porque si el pastor tiene que prepararse para dar los estudios, que sea la congregación dirigida por el pastor la que salga a visitar a los enfermos o a los hermanos que no están congregándose. Que si hay necesidad de ir y compartir el evangelio, que sea la congregación dirigida por el pastor la que asuma la responsabilidad de ir y compartir no solamente la palabra, a veces también el alimento material para aquellos que viven sin un hogar y sin un techo. Ahí la labor cambia. ¿Por qué? Porque cuando una sola persona tiene que hacer todo el trabajo, va a abarcar muy poco y se va a desgastar muy rápido. Cuando hay una persona que confiamos está dirigida y manejándose en la voluntad de Dios, Dios le da la visión para designar a cada quien su trabajo. Acuérdense que hace rato en la responsabilidad hablábamos de que voy a hacer lo que me designen hacer a mí. Entonces, si el pastor descubre que esta persona es buena para la enseñanza y la llama a enseñar, esa persona debe de hacerlo. Pero si descubre el pastor que esta persona es buena para visitar a los que están en cárceles, que se forme un equipo y así lo hagan. En la medida que él se está preparando para el alimento espiritual que nos va a dar a nosotros, se está preparando para su crecimiento espiritual, para que pueda ayudarnos a los demás, para que pueda dar consejería. O sea, hay cosas que sí son muy específicas que solamente el pastor realiza, pero hay muchas otras actividades donde el pastor puede dirigir y la congregación, la misión o la iglesia pueden desarrollar la labor. Entonces abarcamos más y realmente todos los que hemos nacido de nuevo tenemos por lo menos un don, por lo menos un ministerio al que hemos sido llamados. Entonces, ¿cuál va a ser la labor del pastor? Si no sabemos cuál es ese don o ese ministerio, podemos pedirle que nos ayude a descubrir cuál es
cuál es esa labor que yo voy a realizar dentro del cuerpo de Cristo y que me ayude para empezar a desarrollarla. Pero así es como debe de funcionar, no uno que haga todo, sino todos trabajando bajo la dirección de aquel que ha sido puesto por nuestro Padre Celestial. Entonces las iglesias cambiarían mucho. ¿Por qué? Porque todos seríamos trabajando. ¿Y saben qué pasa? Que cuando una persona trabaja no tiene tiempo para juzgar. Normalmente los que más juzgan y señalan son los que no están haciendo nada. Entonces, como tienen mucho tiempo de ocio, empiezan a ver qué señalar en los demás. Entonces nos beneficia que ser obedientes y sujetarnos trabajando, porque no es tampoco que trabajamos para el pastor, nosotros estamos llamados a servir a nuestro Padre Celestial, a extender su reino. Entonces, ahí el pastor nos ayuda dirigiéndonos a las labores que vamos a desempeñar. Y cuando todos trabajamos, Dios manda bendición. Manda bendición por nuestra obediencia para respetar al que está para guiarnos, y manda bendición porque cuando nosotros trabajamos en su obra, los primeros que somos bendecidos somos nosotros, porque estamos escudriñando su palabra, porque estamos llevando las buenas nuevas y porque tenemos todavía la bendición de ver vidas transformadas. Eso es una cosa maravillosa y es más bonito ser parte del cuerpo que trabaja que de aquellos que juzgan. Número 3, que el pastor rinda cuentas de la iglesia de Cristo. Tienen que rendir cuentas a Dios, un día lo van a hacer. El versículo 17, la parte D, así lo indica. La rendición de cuentas en la Biblia es un principio el cual nos guía a responsabilizarnos de nuestras decisiones, de nuestros actos y del cumplimiento de nuestros deberes. Y aquí sí hay varias citas que yo les invitaría a que las analicen mientras realizan su estudio, que es Mateo 12:36, Mateo 25, 14 al 30, Romanos 14, del 12 al 14 y Lucas 16, 2. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? El apóstol Pedro lo dice así: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Primera de Pedro 5, del 2 al 4. La responsabilidad del pastor no es ser jefe autócrata, sino que es llamado a apacentar a la iglesia, aquella que fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, debe ser cuidada con mucho amor, no a la fuerza ni por ganar dinero, sino por el gozo de servir y obedecer a su Señor. Entonces, cuando venga Cristo, el pastor de pastores premiará a quienes cumplieron con este llamado. Dios no ha puesto a la iglesia para criticar, exigir, señalar, juzgar y oponerse al pastor. Dios es el juez. Él es quien examina y prueba los corazones de sus siervos, y ellos darán cuentas de cómo pastorearon a la iglesia. Ahora, también nosotros como iglesia presbiteriana tenemos autoridades que nos rigen, y eso porque mientras leía recordé el caso de un pastor, precisamente cuando en el Presbiterio Nacional Veracruzano, al que pertenezco, empezaron a dar prestaciones a los pastores, como las prestaciones que tendría cualquier trabajador. Me tocó el caso de un pastor que quería prima vacacional, que quería su día de descanso a la semana, que se le pagaran puntualmente sus honorarios, y pedía que todo eso se cumpliera, pero él no quería presentar un plan de trabajo para la iglesia. Entonces, lo que se le dijo al pastor es: con todo respeto, pastor, usted quiere que se le trate como un empleado, y es lo justo, pero como empleado tiene que presentar entonces su plan de trabajo. Y las palabras de él fueron: a mí no me pide cuentas nadie, porque yo soy el pastor. No se discutió con él, vino la reunión del presbiterio, y ante el presbiterio, pues lo único que se pidió fue: el pastor recibe su salario,
la iglesia está cumpliendo con los deberes que tiene hacia él, pero él se niega a dar un plan de trabajo y realmente no se ve que esté llevando a cabo actividades más que el estudio bíblico y el culto del día domingo. Quisiéramos saber en qué emplea su tiempo, y la respuesta de él frente al presbiterio fue: a mí nadie me tiene que pedir cuentas porque yo soy el pastor. Los pastores que estaban ahí, algunos de más experiencia, le dijeron: hermano, pastor, ¿no te cuesta nada decirles cuáles son las labores? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Ok, comunícales cuáles son esas labores. Él, muy a la fuerza, tuvo que acceder. Finalmente es un pastor que ya no ejerce el pastorado, que obviamente está fuera de las iglesias. Pero ¿a qué voy con esto? Bueno, se oró por el pastor para que cambiara su actitud. Se habló respetuosamente con él. No quedó en la iglesia ni juzgar ni imponer. Simplemente que sobre ese pastor había una autoridad y se presentó esa autoridad del caso. Aquí finalmente el que decidió irse y el que decidió tomar otro rumbo en su vida fue él. Entonces volvemos a lo mismo. Nosotros no nos desgastemos juzgando, criticando o diciendo: es que yo tengo la razón y por eso la señalo. No nos corresponde a nosotros. Nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades, y a veces nosotros pensamos que ciertos comportamientos son injustos, pero todo tiene su tiempo. Y ese tiempo también es de Dios. Y como estamos leyendo, Dios es el juez y Él es el que va a juzgar, y frente a Él se van a entregar las cuentas. Entonces nosotros descansemos en esa parte, porque también como iglesia es muy desgastante estar todo el tiempo analizando qué está bien y qué está mal, y no nos toca a nosotros. Entonces mejor vamos a concentrarnos en lo que sí nos toca, que es servir, al igual que los pastores, con alegría y con gozo, para que se cumpla la palabra de nuestro Dios, para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Ya con esto entonces podemos concluir que la responsabilidad de una iglesia es compartida, tanto del pastor como de los miembros. Sumemos fuerzas y obedezcamos lo que nos ha mandado nuestro Señor en su palabra. Pastores, la mayor bendición para los miembros de la iglesia es amarlos y pastorearlos genuinamente. Iglesia, es el mejor regalo que nosotros podemos dar a nuestro pastor y a su familia, es nuestra obediencia y sujeción por amor a Cristo y a su obra. En la medida que nuestros pastores se sienten acompañados por su congregación de fe, realizan de una mejor manera su trabajo. Si nosotros solamente señalamos y señalamos, les podemos crear estrés, desgaste y hasta enfermedad. Pero también debemos de saber que sobre esas actitudes y esas acciones que están fuera de lo que manda la palabra de Dios, también nosotros vamos a entregar vamos a entregar cuentas de cómo nos conducimos hacia nuestras autoridades, porque sería muy negligente que leyendo la palabra de Dios y viendo que nosotros debemos de someternos y obedecer, aún así digamos que no lo vamos a hacer. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y justo. Dios nos ayude a ser mujeres que obedezcamos y nos sujetemos a nuestros pastores. En pocos casos hay pastores que están en contra de las sociedades femeniles. Nosotras oremos por ellos para que Dios trate con sus corazones y para que ellos puedan ver la gran bendición que es el trabajo de las mujeres. Nosotras seamos promotoras y ejemplos de obediencia y sujeción a Cristo y a su palabra. Hemos dicho los últimos estudios mucho esta frase, pero es que es necesario. Si nosotros no podemos sujetarnos a nuestros pastores, que los podemos ver y tratar, ¿cómo pretendemos hacerlo con nuestro Dios que no lo vemos? Aún más cuando su palabra nos está indicando lo que nosotros debemos hacer. A veces nosotros tenemos ese sentido, y lo acabo de decir, pero ahorita vuelve a mi mente otra vez, de decir: es que es injusto, es que no se dan cuenta de esto, es que no se dan cuenta del otro. Miren, Dios no puede ser burlado. A todos los demás podremos engañarlos, darles una cara de alguien que no somos. A Dios no.
porque Él nos ha formado y nos conoce profundamente y hasta el fondo de nuestro ser. Entonces, hermana, te lo digo de corazón, no te desgastes. Si tú consideras que algo injusto está pasando, tú entrégaselo a Dios. Él es justo y Él es juez y Él va a actuar. Tú no pierdas tu gozo de servicio, no pierdas tu fuerza de servicio en la sociedad femenil. Tú sigue trabajando para Él. Y en la medida que tú más trabajes para tu Dios, te vas a sentir más gozosa y más contenta. Y vas a dar más de lo que tú piensas que puedes dar. Esa debe de ser nuestra meta como mujeres dentro de la sociedad femenil. Vienen nuestras preguntas de reflexión. La 1 dice, ¿cuál es tu responsabilidad como parte de la Iglesia de Cristo? Yo creo que viene un versículo a mi mente que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Tu responsabilidad es ser parte activa y productiva de tu iglesia, con lo que Dios te ha dado. Si te ha dado un don, ocupa ese don. Algunos Dios les ve más capacidad tal vez, o ve su corazón más dispuesto a servir, yo no lo sé, pero les da más dones y les da ministerios. Trabaja en ellos. No es hacerlo sola, es hacerlo con la dirección del pastor, con el apoyo de tu congregación, pero es trabajar activamente como parte de esa iglesia, porque para eso hemos sido comprados a precio de sangre, para servir fielmente. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de tu pastor? Híjole, es una responsabilidad muy, muy grande, porque él tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús, como pastor de ovejas, de sus ovejas, las amó tanto, las cuidó tanto, las enseñó de tal forma que cuando él no estuvo, ellas pudieron ir y cumplir con su labor. Y luego es una responsabilidad tan grande porque el pastor su vida da por las ovejas. Entonces, dentro de eso que él tiene que hacer, también está el educar a las ovejas. Esa a veces es parte muy difícil, porque como veíamos muchos, aunque sea exhortados con la palabra, no queremos recibir la exhortación. Entonces, la responsabilidad del pastor es amar a su iglesia, entregar su vida por ella, pero solamente lo podrá hacer en la medida que él tenga una buena relación con su Padre Celestial. La número 3 dice, ¿qué haces más, sumarte al trabajo o criticar el trabajo pastoral? Y aquí voy a meter un comentario que me decía la hermana Juanita, de que alguna vez escuchó a un pastor decir que lo que se come después del servicio del domingo a mediodía son tacos al pastor, porque es verdad, a veces cuando ya llegamos a nuestras casas y vamos a compartir como familia el alimento, empezamos a criticar y a juzgar todo lo que no nos gustó, desde el pastor hasta el diácono y pasando por todos. Si nosotros criticamos el trabajo pastoral, estamos restando, porque no es cierto que las críticas sean constructivas. Lo que es constructivo es un consejo basado en la palabra de Dios. Pero cuando tú criticas, si analizas a fondo la acción, es que tú estás juzgando a alguien porque consideras que tú harías mejor ese trabajo y que él lo está desempeñando mal. Para empezar, si tú criticas el trabajo pastoral, estás otra vez fuera de lugar. Tú no puedes criticar el trabajo pastoral porque tú no tienes ese llamado irrevocable de parte de Dios. No sabes de qué se trata y no lo estás viviendo. En primera. En segunda, porque a Dios no le agrada que nosotros juzguemos cuando Él es el único digno de juzgar a los demás.
Entonces, sea de una forma o sea de otra, no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Y claramente nosotros vamos a entregar cuentas delante de Él sobre ese comportamiento y sobre esa necedad de conducirnos así en la vida. Ahora, si lo que tú haces es sumarte al trabajo pastoral, gracias a Dios por tu vida, porque en la medida que tú te sumas al trabajo pastoral, permites que entonces el pastor pueda avanzar en otras áreas que son muy necesarias y muy indispensables. Como les decía hace rato, el que los pastores puedan dar las enseñanzas, hay iglesias donde esta labor se comparte entre los miembros del consistorio, con hermanos que tal vez van a ser electos para ser oficiales de la iglesia, y el pastor también predica, pero hay iglesias que quieren que solamente el pastor predique, porque luego dicen, pues para eso se le paga, ¿no? Mínimo que predique todo el tiempo y que enseñe todo el tiempo. Se requiere tiempo de preparación para poder entregar un conocimiento de calidad, aunque en este caso los pastores se han preparado en seminarios y normalmente son 4 años los que ellos han estudiado, algunos más porque han hecho posgrados o maestrías o así. De todas maneras se requiere tiempo para buscar a Dios en oración, ver cuál es su voluntad, escoger el tema, buscar información, organizar la información y presentarla a la congregación. Es todo un proceso. Entonces, hay que ser conscientes de eso. No podemos demandarle al pastor que trabaje 24/7 porque ni nosotros podríamos hacerlo. Entonces, te vas a sumar al trabajo pastoral, ok. ¿En qué puedo servir yo? ¿En qué puedo ayudar yo? ¿Qué puedo aliviar yo? Porque para eso estamos llamados. Y porque siempre pasa, y yo lo veo mucho en la obra de Dios, que, híjole, cuando empezamos a criticar, restamos y dividimos, y tenemos congregaciones, misiones o iglesias que de verdad subsisten por la gracia de Dios y porque su voluntad es que haya obra ahí, pero ha habido tantos cristianos inmaduros que dividen porque no saben ser sensatos y no saben obedecer a la palabra de Dios. Pero cuando la congregación de fe decide someterse a la palabra de Dios y obedecer lo que ella indica, primero se empieza sumando y se empieza sumando en el trabajo. Y de repente tú ves que ese trabajo se empieza a multiplicar. Y cuando se está multiplicando, se dispara exponencialmente el resultado. ¿Por qué? Porque donde hay obediencia al Señor, hay bendición. Donde hay un cuerpo que realmente quiere servir a su Padre Celestial, que quiere honrar y servir a su Señor y Salvador, las actitudes son bien diferentes. Y donde hay obediencia a Dios y sujeción a su palabra, solamente encuentras bendición. Sigue habiendo problemas, sí, sigue habiendo retos, sí, a veces se vienen cosas y cuestiones que tú ni te esperas, pero es que ¿sabes cuál es la diferencia? Que mientras tú luchas solo e individual, no avanzas. Cuando se lucha como cuerpo y en el nombre del Señor, Él quita obstáculos y los abre. En el sentido de que se van a enfrentar problemas, sí, dificultades, sí, probablemente surjan enfermedades en el equipo de trabajo, también, pero ya nosotros dejamos de ver las adversidades y nos entregamos a sostenernos en fe al cuidado de sus manos. Y entonces cambiamos en decir. A veces decimos, pero no puedo porque estoy enfermo, pero no puedo porque hay problemas, pero no puedo porque hay críticas. Cuando tú confías en la palabra de Dios, pones tu fe en Él y trabajas en el nombre de tu Señor, tú dices, a pesar de que estoy enfermo, voy a hacer esto. A pesar de que hay dolor, división, voy a hacer esto. A pesar de que hay problemas, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya no depende de ti, depende de las fuerzas y de lo que Él pone en tu vida. Y qué bonito es vivir así.
Uno solito se ahoga en su vaso de agua. Realmente las personas que empiezan a caminar en el camino del Señor, aunque suene redundante, que empiezan a vivir la palabra, son sorprendidas por el alcance de la palabra de Dios. Son sorprendidas porque en estos tiempos sigue habiendo milagros. Yo siempre lo voy a decir porque así lo creo. Que un drogadicto deje sus adicciones, que un suicida cambie a tener deseos de vivir, esos son milagros que la medicina moderna, ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden lograr, pero yo lo he visto volverse una realidad a aquellos que entregan su vida a Cristo, porque nacen de nuevo, porque su naturaleza ahora es guiada a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. En la medida que como iglesia trabajamos y compartimos la palabra y nos sumamos a la labor del pastor y nos apoyamos con la familia pastoral, se esparce la palabra, y donde la palabra se esparce hay bendición, porque su palabra nunca regresa vacía. Entonces la invitación es: no nos desgastemos juzgando, no nos desgastemos criticando. Nuestra labor es, en fe, orar para que nuestro Padre componga las situaciones, y vamos a concentrarnos en trabajar. Y aquellos que en sus misiones, congregaciones o iglesias tienen pastores, péguense con ellos para ser enseñados por ellos, para servir mejor. Porque si algún día llega el tiempo que por cualquier situación no haya familia pastoral, pero nosotros supimos aprovechar la presencia de ese siervo de Dios en su buen tiempo, aunque no haya un pastor por una temporada, como iglesia podremos seguir trabajando y fructificando para nuestro Señor. Y cuando vuelva a haber otro pastor dentro de la iglesia, pues qué bendición tan grande, porque otra vez nos volvemos a sumar como equipo. Vamos a pedirle a Dios eso. Padre, enséñame a sumar, enséñame a multiplicar, permite que nuestro trabajo crezca exponencialmente, porque es para tu gloria y para tu honra. Porque yo, como mujer de sociedad femenil, te pido que me enseñes a someterme a tu palabra, a someterme a tu voluntad, y entonces aprender a someterme a mis autoridades. Que no se diga más la chismenil, no, que se diga la femenil como un brazo fuerte dentro, como organización dentro de la iglesia, trabajando para la gloria del Señor. Seamos de bendición y no de maldición para otros. Que el Señor les bendiga. Saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Y reflejar al mundo tu amor.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.